Bienvenidos a mi canal de heladería de lo que surja. Voy a hablar de las grasas en el mundo de la heladería. Los aficionados a la heladería profesional saben que existen helados de crema y helados de sorbete. Los helados de crema suelen llevar grasas como ingredientes adicionales, al margen del ingrediente principal, que es el sabor. Estas grasas pueden ser de origen animal. Por ejemplo, la crema de leche con materia de grasa de 18%, la nata, que es una grasa láctea en estado líquido y cuyo porcentaje de grasa ronda entre el 30 y el 40%. En España, la nata que se vende en los supermercados suele llevar un 35% de materia grasa aproximadamente. Por lo que me han contado algunos seguidores del canal, en América Latina, existe cierta tendencia a utilizar leche entera en polvo, que si mal no recuerdo tiene un 26% de materia grasa aproximadamente, sobre todo en la fabricación de helados soft. El problema de la leche entera en polvo es que no se suele usar en heladerías en España. Además, tampoco se vende en los supermercados, porque rápidamente adquiere un sabor rancio. La leche entera en polvo debe estar almacenada en una temperatura y unas condiciones ambientales determinadas y consumirse antes de 8 meses aproximadamente, porque la grasa es oxidativa. También he visto que en algunos helados, fundamentalmente helados industriales que se venden en los supermercados, por ejemplo, contienen mantequilla como ingrediente e incluso yema de huevo pasteurizada. En España yo no conozco ningún heladero artesano que utilice clara de huevo, por una cuestión de seguridad alimentaria, y además porque el mito de que la clara de huevo da espesor al helado es falso, y porque existen alternativas como neutros modernos, tanto para helado de crema como helado de sorbete, que cumplen la función de espesar y estabilizar el helado. También es habitual la presencia de grasa vegetal, como el cacao, la manteca de cacao y otras grasas vegetales, como pueden ser el aceite de coco. También he observado algunos helados industriales que contienen grasas vegetales procedentes de aceite de peor calidad, como el polémico aceite de palma, rico en grasas saturadas y cuyo consumo tiene un impacto medioambiental negativo, pues causa deforestación. O como el aceite de colza, disimulado en España con el nombre de aceite de nabina, por un caso de intoxicación masiva que ocurrió en este país en la década de los 80. Atribuido a una partida de aceite de colza adulterado. El aceite de colza, sin estar adulterado, presenta niveles muy altos de ácido erúcico, un compuesto que es tóxico para los seres humanos si se consume en grandes cantidades. También he visto como ingrediente en algunos helados industriales el aceite de cánola, que también contiene ácido erúcico, al igual que el aceite de colza, pero a niveles más bajos. Con el paso del tiempo, han aparecido en el mercado margarinas vegetales como alternativa a la mantequilla y también alternativas para veganos que pretenden imitar la nata líquida de origen animal y que se pueden encontrar en Tetra Pak en los supermercados. De todas estas grasas, la nata con materia grasa entre 30% y 40% está ya parcialmente emulsionada. La yema de huevo contiene lecitina, que es una proteína y a la vez agente emulsionante, de la grasa con el agua, de un mix. Sin embargo, las grasas vegetales no contienen proteínas que ayuden a la emulsión y estabilización de la mezcla durante su enfriamiento. Hablando en plata, la mantequilla y otras grasas vegetales necesitarían de una máquina industrial llamada homogeneizadora, que no suelen utilizar las heladerías artesanales porque es una maquinaria cara, pero sí las empresas de heladería industrial, siendo necesaria esta máquina para homogeneizar las grasas. Es por ello que los helados con grasas vegetales solo deberían ser consumidos por consumidores veganos, consumidores intolerantes a la lactosa o que tengan preferencia por los helados dietéticos. La producción de helados caseros con aceites vegetales o con mantequilla no tiene mucho sentido por esta razón. No quedan tan bien. Por supuesto, hay que considerar las grasas que puedan contener el ingrediente principal, que es el que da sabor a nuestros helados. Los ingredientes principales que más destacan por su aporte en grasa
son los helados de chocolates, con diferentes coberturas. El llamado chocolate blanco, que aporta como única grasa vegetal la manteca de cacao. Los helados de pasta de frutos secos, pistacho, avellana, almendras, cacahuete, etc. Además de estos helados, existen helados cuyo ingrediente principal son productos obtenidos de la bollería industrial. Por ejemplo, Ferrero Rocher, Snickers, Mars, Pantera Rosa, Donuts, etc. Ahora mismo solo recuerdo helados de queso como los únicos que llevan un ingrediente principal que aporta grasa de origen animal, de origen lácteo, además del yogur, por supuesto, o el helado de nata, o crema de leche. Y también el helado de mantecado, cuyo sabor se debe a la incorporación de varias yemas de huevo. Estas contienen grasa. No dudo que haya helados con sabores poco frecuentes en la vitrina expositora que contengan algún tipo de grasa, sea de origen animal o origen vegetal, pero con esta lista que he hecho es más que suficiente para darse una idea general. Por otra parte, ese tipo de helados es infrecuente verlos en la vitrina expositora de muchas heladerías. Aunque en mi canal siempre he hablado de helado de sorbete como helados hechos con agua, con uno o varios azúcares, fruta y en ocasiones bebidas alcohólicas, he visto y he probado helado de sorbete de chocolate y helado de sorbete de frutos secos, sin presencia de ningún tipo de grasa animal como crema de leche, nata, mantequilla o yema de huevo, ni otras grasas vegetales más allá que la del propio ingrediente. Son unos sorbetes bastante peculiares, pero yo he conocido un heladero artesano que los hace y los sirve en su heladería. Algunos de sus clientes alucinaban con el sabor y pensaban que llevaban algún tipo de ingrediente lácteo, pero no era así. Mi apuesta personal siempre ha sido hacer helados de crema de bola dura con una materia grasa de un 8%, excepto los helados de frutas y los helados de yogur que quedan mejor con un 4%. Y ahora les voy a contar algo que puede que les sorprenda a algunos de los que visitan mi canal y que me han felicitado por mis helados bajos en grasa. Hace unos días hablé con un maestro heladero artesano, la persona que más entiende de heladería que haya conocido en persona, y me hizo la siguiente observación. La grasa hace que los helados sean más sabrosos. En Estados Unidos, para que un helado de crema sea considerado un helado premium, tiene que llevar, parece ser, al menos un 14% de materia grasa. Él me comentó que estuvo en una heladería artesanal en Italia que tenía helados de crema en la vitrina expositora y su cantidad de grasa anotada. Y él observó que, por ejemplo, había helados que tenían el 13% de materia grasa, el 10%, más de lo que él utilizaba como grasa en sus helados. Y al probar los helados de esta heladería, quedó encantado con su sabor. Y él decidió hacer lo mismo, y hasta ahora no se ha arrepentido. Para zanjar cualquier tipo de discusión, este maestro heladero me puso como ejemplo lo siguiente. Existe una famosa empresa que hace helados a escala industrial y que vende en supermercados, al menos en mi país. Se trata de la empresa estadounidense Häagen-Dazs, que se ha especializado en fabricar, supuestamente, helados de lujo, con ingredientes de gran calidad. He visto helados de Häagen-Dazs con una materia grasa de 17% o un 22%. Aunque también he visto otros helados, por ejemplo de la empresa Carte d'Or, que llevan menos grasa que los helados de Häagen-Dazs, pero algo más que la receta de helados de crema que yo he subido a mi canal. Sí, los helados industriales suelen tener más grasa, aunque hay excepciones. He detectado que otras marcas de helados industriales hacen más o menos lo mismo que las empresas líderes en el sector de la heladería industrial. Aunque también he visto, por ejemplo, que una empresa española promocionaba helados lácteos con un 3% o un 6% de materia grasa. No es una regla que se cumpla a rajatabla, pero no hay que dejar pasar lo que hace la heladería industrial con sus helados, porque marca tendencia en el sector. Yo tuve una pequeña discusión con este maestro heladero sobre que los helados industriales eran mejores que los helados artesanos que él hacía, por ejemplo. Está claro que las plantillas de trabajadores que disponen la industria alimentaria está formada por personas que tienen estudios de ingeniería, de química. Son personas muy cualificadas que entienden mucho. La mayoría de los alimentos ultraprocesados que vemos en los supermercados no están hechos por cocineros ni heladeros, sino por gente así. También reconozco que los helados industriales técnicamente están perfectos y mantienen una textura inigualable, mientras que los heladeros artesanos somos un poco como alquimistas, haciendo experimentos cada 2 por 3 y a veces los helados salen mal,
se derriten en la vitrina expositora sin saber exactamente por qué o se endurecen demasiado. Pero dejando de lado la calidad técnica en el proceso de fabricación de los helados por parte de la heladería industrial, yo lo que percibo es que utilizan ingredientes baratos, de peor calidad, como aceites vegetales, y para mí, la grasa que mejor queda en los helados es la de origen lácteo. Yo también añadiría la yema de huevo, no los aceites vegetales, tiene un sabor más rancio. Pero a lo que vamos, este heladero, para demostrarme que un helado con más grasa sabe mejor que un helado bajo en grasa, me puso como ejemplo comparar el sabor de un yogur natural entero con un yogur natural desnatado. O por ejemplo, comparar el sabor de un queso bajo en grasa con un queso graso. Y es algo que no se puede rebatir. Un yogur entero siempre va a saber mejor que un yogur desnatado, por muchas vueltas que le demos. Así que ya lo saben, si desean hacer helados de crema sabrosos, el secreto está en añadir un poco más de grasa, pero sin pasarse como hacen algunos. ¿Cuál es el problema de las grasas de los helados de crema y en los pocos helados de sorbete que he visto hasta ahora? Respecto al sabor, todos sabemos que la grasa, sea de origen animal o vegetal, no es dulce, sino todo lo contrario, y en algunos casos tiene un sabor fuerte y algo rancio. En la incorporación de la grasa a un helado hay que tener en cuenta que el punto de fusión de la grasa debe ser inferior a 36 grados, la temperatura del cuerpo humano. Si las grasas tienen un punto de fusión superior, el helado será demasiado viscoso en la boca y difícil de digerir, pues no logrará fundirse en el paladar. Si usted vierte una gota de aceite de oliva, por ejemplo, en un vaso con agua, verá que el aceite que contiene grasa vegetal y el agua no se mezclan. Pues bien, el helado tiene el mismo problema. Está formado básicamente por agua, sólidos totales no grasos, como por ejemplo la leche en polvo desnatada, las proteínas lácteas, las fibras vegetales, y sólidos totales grasos, como la crema de leche, la mantequilla, la yema de huevo, las grasas vegetales como manteca de cacao, aceite de coco, etc. Durante el proceso de mantecación se produce lo que se conoce como la desestabilización de la grasa. La desestabilización de la grasa se refiere al proceso de agrupamiento y formación de grumos conocido como coalescencia parcial de la grasa en una mezcla de helado cuando se manteca en una máquina. Para ello, se vale de emulsionantes y proteínas, que son moléculas tensioactivas y que actúan para mantener ligados dos líquidos que no se mezclan de forma natural, como es el caso por un lado del agua presente en el mix y por otro lado de las grasas que haya, sean de origen animal o sean de origen vegetal. Para un heladero artesano, el problema no está en un helado con grasa que se hace y se consume en el mismo día. Hay algunos heladeros que me han confesado que si saben que van a vender todo el helado que hay en una cubeta el mismo día, no consideran preciso añadirles neutro emulsionante. Pero como me dijo un maestro heladero, y si haces helado en temporada baja como puede ser invierno, ese helado con grasa tiene que aguantar a lo mejor varias semanas en una cubeta dentro de una vitrina expositora, hasta que se agote. Así que, además de las proteínas lácteas, es necesario un neutro como agentes emulsionantes y estabilizantes. Es la única opción que permite que un helado aguante tanto tiempo dentro de una vitrina expositora. Las ventajas de las grasas en los helados son las siguientes. Las grasas realzan el sabor de un helado y hace que el helado sea más rico, especialmente la grasa de origen animal, como la grasa láctea, crema de leche, nata, en menor medida mantequilla. Yo también añadiría a esta lista la yema de huevo, que da un toque muy especial a los helados elaborados con pasta de frutos secos y de la familia de chocolate, con cobertura de cacao. El helado de mantecado, cuyo ingrediente principal son varias yemas de huevo por cada kilo de mix, tiene un sabor muy peculiar. Antiguamente muchos helados utilizaban yema de huevo como único agente emulsionante, pues además de grasa, contiene una proteína llamada lecitina que ayuda en el proceso de emulsión, hasta que empezó a utilizarse los neutros comerciales, por una cuestión de comodidad y seguridad alimentaria. Yo he probado un helado de crema de pistacho con yema de huevo y sin yema de huevo y percibía que el primero sabía mejor que el segundo. Vuelvo a insistir, en términos generales, en un helado, la grasa de origen animal aporta mejor sabor que la grasa de origen vegetal, aunque hay excepciones. En mi opinión, una de ellas es la manteca de cacao, y en menor medida quizá el aceite de coco. Otras fuentes que he consultado opinan lo mismo que yo al respecto.
Yo hablé con un maestro heladero y me dijo que él también opinaba lo mismo. No hay nada como la nata de vaca. De hecho, yo he visto que se vende nata montada envasada en arcones congeladores en los supermercados. ¿Han visto que se haga lo mismo con el aceite de coco o el aceite de palma envasado en un arcón congelador junto a la nata montada y otros helados industriales? No, ¿verdad? Es por algo. Cuanto más aporte de grasa haya a un helado, la textura del mismo será más fina y más lisa. No presentará tantas irregularidades en la superficie de la mezcla mantecada y ayuda a que los ingredientes del mix se fundan mejor. Cuando un helado de crema lleva menos grasa de la que debería, observarán un helado con una calidad más pobre y menos homogéneo, que se rompe en trozos por falta de sólidos totales no grasos, grasas o neutro emulsionante. Además, las grasas ayudan a dar consistencia al helado durante su proceso de desestabilización dentro del mix, en sinergia con las proteínas y los agentes emulsionantes y estabilizantes de los neutros, ayudando a la fusión de todos los ingredientes de la mezcla. Hay que recordar que la crema de leche o nata, por ejemplo, no solamente está formada por grasas, sino por proteínas lácteas, que ayudan a dar cuerpo al helado, una vez mantecado. Como me dijo un maestro heladero, con que la grasa tenga de materia grasa 3,6% y de proteínas lácteas 3,5% ya me apaño. Y ahora paso a comentar algunos de los inconvenientes que puede tener la incorporación de grasa a un helado. Un exceso de cantidad de grasa en un helado causa que exista un menor overrun, o incorporación de aire en la mezcla durante y después de su mantecación. El aire dentro del helado una vez mantecado es el ingrediente secreto. La grasa láctea contenida en la nata ayuda a la incorporación de aire, pero hasta cierto punto. En exceso causa el efecto contrario. Los helados industriales suelen tener más aire que los helados artesanales. Es una forma de ahorrar costes por parte de la industria alimentaria, pues sus helados ocupando el mismo volumen dentro de un envase pesan menos en comparación con los helados artesanales, y esta anécdota es comentada por algunos heladeros artesanos para marcar diferencias entre el helado artesanal y el helado industrial. Cuando un helado tiene más grasa, se hace más pesado a la hora de digerir, y el consumidor suele saciarse antes, con menor cantidad de helado consumido. En España tengo entendido que para que un helado sea considerado helado de bola dura, de crema, debe llevar como mínimo un 8% de materia grasa. Quizá eso varíe en función de la legislación de cada país. En cuanto a los helados soft, que también cuentan con muchos seguidores en mi canal, tengo que comentar lo siguiente. Un maestro heladero que conozco me dijo que un helado soft debería llevar en torno a un 5% de materia grasa aproximadamente. Normalmente esta grasa suele ser crema de leche o nata, aunque también puede ser la grasa que contiene la leche entera en polvo. Él me presentó a un amigo suyo que tuvo una heladería que servía helados soft, con maquinaria de la empresa Taylor, más conocida en Estados Unidos, aquí en Europa es Carpigiani. Él nos contó que los helados soft con más grasa sabían mejor, pero había un problema. Un exceso de grasa en el mix podía dañar la máquina del helado soft durante su proceso de mantecación. Cuanto mayor es el porcentaje de grasa, menor overrun o incorporación de aire tiene el mix, después de ser mantecada en la mantecadora y viceversa. Los helados soft que yo he visto suelen ser helados de crema. Nunca he visto un helado soft de sorbete, aunque se pueden hacer y conozco alguna receta. Pues bien, los helados soft presentan un mayor porcentaje de overrun o incorporación de aire en comparación con los helados de bola dura. Eso salta a la vista. También tengo que decir que algunos heladeros artesanos tienen en consideración el contenido en grasa dependiendo del clima y de la estación del año. El maestro heladero Angelo Corvito considera que un porcentaje de grasa del 10% en un helado de crema es aconsejable en países con un clima frío o durante el invierno. Por contra, un porcentaje de grasa del 6% en los helados de crema es más aconsejable en países de clima cálido o durante el verano. Pero él siempre ha apostado por los helados bajos en grasa. Como ya he dicho, yo he conocido a un maestro heladero que ahora mismo apuesta por lo contrario. De hecho, él me dijo que el único helado de crema con un 8% de materia grasa que tiene en su vitrina expositora es el helado de dulce de leche. Todos los demás helados tienen más porcentaje de grasa y, por supuesto, también influye la cultura del país y el gusto del consumidor. Habrá clientes que estén obsesionados por los helados bajos en grasa, por cuestiones de salud y estética. Aunque realmente lo que hace engordar a un consumidor habitual de helados es la presencia de azúcares. También habrá clientes que le gusten los helados cremosos y ricos en materia grasa.
Aquí tienen una tabla con diferentes ingredientes que se utilizan en la heladería que contienen grasas de origen animal y vegetal. Para que se puedan dar una idea, quizá echen falta algunos aceites vegetales como el aceite de coco, pero si se dan cuenta, hacer helados con aceites vegetales en una máquina homogeneizadora no iba a dar óptimos resultados. Algunas grasas vegetales tienden a endurecer el mix con el paso del tiempo cuando alcanzan temperaturas de varios grados bajo cero, debido a su exposición prolongada, tanto en una vitrina expositora como su conservación en el congelador. Pues estas grasas vegetales tienen un poder anticongelante negativo, que se suelen compensar con azúcares con alto poder anticongelante. En cuanto al poder de dulzor de un helado con grasas lácteas o grasas vegetales, es cuestión de gustos. Hay personas como yo que prefieren los helados de frutos secos y chocolates bastante dulces. Sin embargo, parece que es tendencia entre algunos heladeros artesanos potenciar el sabor del ingrediente principal, en detrimento de otros ingredientes secundarios de origen lácteo o azúcares. Un heladero me dijo que quiere que un helado de pasta de pistacho sepa pistacho. Por último, tengo que decir que algunos datos que aparecen en pantalla los he sacado gracias a que existe un software de heladería profesional llamado Provare que aparece en la web mundohelado.com y que se puede descargar. La versión de prueba gratuita tiene algunas restricciones en cuanto a funcionalidad, pero es interesante, así que les recomiendo que se lo descarguen en su computadora e investiguen. Con ese programa pueden consultar una base de datos con información sobre determinadas características nutricionales de numerosos ingredientes utilizados en heladería profesional, como puede ser el porcentaje de agua, grasa, sólidos totales, poder anticongelante, poder endulzante y mucho más de cada ingrediente. Y para finalizar, quiero agradecer a un maestro heladero con el que he conversado en los últimos meses y que vive cerca de la ciudad de donde resido, por haber compartido una serie de conocimientos e impresiones conmigo sobre este apasionante mundo de la heladería profesional.